Yo nunca imaginé que un viaje en camión con mi suegro pudiera cambiar tanto la manera en que veía las cosas. Todo comenzó con una invitación inesperada. Mi esposo, siempre ocupado con el trabajo, sugirió que acompañara a su padre en una entrega importante. Será bueno para que se conozcan mejor, dijo con una sonrisa. Dudé al principio, pero terminé aceptando. Después de todo, el viejo Jonas era una figura misteriosa para mí. Las arrugas marcaban su rostro bronceado y sus ojos guardaban una mezcla de historias y secretos que parecían nunca revelarse por completo. La mañana estaba fría. En casa del viejo Jonas, un hombre humilde y viril. El camión de Jonas, un gigante reluciente, parecía listo para devorar la carretera. Me recibió con una sonrisa contenida y un gesto educado para que subiera a la cabina. ¿Lista para la aventura?, preguntó con esa voz ronca que combinaba perfectamente con el rugido del motor. Los primeros kilómetros fueron silenciosos. Yo estaba ocupada tratando de acostumbrarme a la altura del camión y a la vista amplia de la carretera. Jonas parecía concentrado, sus manos firmes en el volante, pero poco a poco empezó a sacar conversación. ¿Has viajado así antes?, Component Plasman preguntó desviando la mirada de la carretera para observarme. Negué con la cabeza y sonreí, explicándole que esa era mi primera experiencia en un camión. Él rió un sonido grave y sincero y dijo, entonces será memorable. A medida que pasaban las horas, la conversación comenzó a fluir. Jonas me contó historias de la carretera sobre noches solitarias en estaciones de servicio y encuentros curiosos con personas de todo tipo. La carretera tiene una forma extraña de enseñarte lecciones que no aprendes en ningún otro lugar, dijo mientras encendía un cigarrillo. Yo escuchaba atentamente, fascinada por la simplicidad y profundidad de sus palabras. La primera parada fue al mediodía en una estación al borde de la carretera. Jonas insistió en pagar el almuerzo y nos sentamos en. ¿Tú mi hijo están bien?, preguntó de repente tomándome por sorpresa. Respondí que sí, aunque con un leve tono de duda en mi voz, que él pareció captar de inmediato. El matrimonio es complicado, dijo mirando el café en su taza como si reflexionara sobre algo distante. Pero la carretera te enseña a valorar lo que realmente importa. Regresamos al camión y la conversación cambió a temas más ligeros. Jonas me mostró sus canciones favoritas, todas antiguas y llenas de melodía. Cantaba en voz baja mientras conducía y me sorprendí sonriendo, sintiéndome extrañamente cómoda. La carretera parecía interminable, pero su compañía hacía que todo fuera más llevadero. Cuando comenzó a oscurecer, sugirió que nos detuviéramos en un mirador. Es un lugar especial, dijo. Estacionando el camión en un área aislada, bajamos y la vista me dejó sin aliento. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y púrpura, y las montañas a lo lejos parecían tocar el infinito. Suna se quedó a mi lado en silencio y por un momento parecía que el tiempo se había detenido. Solía venir aquí con tu suegra, dijo rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono melancólico que nunca había percibido antes. Era nuestro lugar favorito. Me conmovió su honestidad y le pregunté por qué nunca lo había mencionado antes. Algunos recuerdos son difíciles de compartir, respondió con una sonrisa triste. Regresamos al camión y la atmósfera parecía más íntima. Me contó sobre los desafíos de criar a mi esposo, sobre los sacrificios que hizo para mantener a la familia unida. La vida en la carretera tiene un precio, dijo mirando al horizonte. Pero también tiene sus recompensas. A medida que el viaje continuaba, me di cuenta de que Jonas intentaba acercarse a mí de una manera que parecía más emocional que física. Hacía preguntas sobre mis sueños, mis frustraciones, cosas que mi propio esposo nunca había preguntado. Me sentía confundida, pero al mismo tiempo valorada. Había algo reconfortante en la atención que me daba. Cuando llegó la noche, sugirió que nos detuviéramos en un motel al borde de la carretera para descansar. No es seguro conducir toda la noche, explicó. Acepté, aunque estaba nerviosa con la idea de compartir un espacio tan cercano con él. La habitación era sencilla, con 2 camas individuales y un televisor antiguo. Me dejó usar el baño primero y esperó afuera fumando otro cigarrillo. Después del baño me puse ropa cómoda y me acosté tratando de ignorar la extraña tensión que flotaba en el aire. Jonas entró poco después en pijama y se acostó en la otra cama. Buenas noches, niña, dijo apagando la luz.
respondí en voz baja, pero permanecí despierta mucho tiempo escuchando su respiración lenta y profunda. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de él, organizando cosas en el camión. ¿Lista para continuar? Component Westman preguntó con una sonrisa. Traté de ocultar el cansancio y asentí. Volvimos a la carretera y el ambiente parecía más ligero, como si la noche anterior hubiera disipado cualquier tensión. Pero el clímax del viaje llegó al final. Estábamos cerca del destino cuando estacionó el camión en un lugar aislado, lejos de la carretera principal. Antes de llegar, quiero mostrarte algo, dijo con un tono ético. Bajamos el camión y me llevó a un claro con una vista impresionante del río que serpenteaba por el paisaje. Es aquí donde vengo cuando necesito recordar lo que es importante, dijo. Yo estaba a punto de preguntarle por qué me había llevado hasta allí cuando se giró hacia mí, sus ojos llenos de emoción. Eres especial, ¿sabes? No solo para mi hijo, sino también para mí. Este viaje me hizo darme cuenta de eso. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada, dejándome sin reacción por un momento. Mi corazón se aceleró y la tensión en el aire parecía palpitar con cada latido. Jonas dio un paso hacia adelante, pero se detuvo como si estuviera midiendo sus próximas acciones. Tomó mi mano de forma firme, pero respetuosa. Solo quería que lo supieras, dijo con una sonrisa cargada de significados que no podía descifrar. El silencio entre nosotros era tan intenso que parecía llenar el espacio a nuestro alrededor. Por un instante sentí como si el mundo se hubiera detenido. Allí, en ese claro aislado, regresamos al camión. Pero la atmósfera dentro de la cabina estaba cargada de algo nuevo, algo que no existía antes. Jonas conducía en silencio, pero sus manos en el volante parecían más tensas y yo apenas podía apartar la mirada de él. Era como si cada gesto suyo contara una historia que aún no estaba listo para compartir. En medio del camino, detuvo el camión nuevamente, esta vez en un lugar aún más remoto. La oscuridad de la noche nos envolvía y las luces de la cabina creaban un ambiente casi íntimo. Apagó el motor y se giró hacia mí. Antes de continuar, quiero decir algo que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo. Dijo. Su voz era grave, pero llena de sinceridad. No sabía qué esperar, pero sentí que era algo importante. Comenzó a hablar, revelando recuerdos y sentimientos que había guardado durante años. La carretera te enseña a Puna a valorar lo que realmente importa. Y este viaje me hizo darme cuenta de lo bueno que es tener a alguien que te escuche, que te entienda. Mientras hablaba, su expresión se suavizaba y había algo increíblemente humano y vulnerable en sus palabras. Sin darme cuenta, me incliné un poco más hacia él, envuelta en esa conversación que parecía atravesar cualquier barrera. Jonas, yo comencé a hablar, pero levantó la mano ligeramente, como si me pidiera que esperara. No te preocupes, solo necesitaba decirlo. Gracias por escucharme y por estar aquí. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado. Ahora estaba más cerca, lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia de una forma intensa. El silencio en la cabina parecía decir más que cualquier palabra pronunciada antes. El camión estaba detenido y la noche a nuestro alrededor era silenciosa, excepto por el sonido ocasional de insectos. Jonas no apartaba la mirada, sus ojos fijos en los míos. ¿Sabes cuánto significó este viaje para mí? Preguntó con una voz cargada de emociones que nunca antes había expuesto. Asentí con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. Continuó. A veces olvidamos lo bueno que es ser escuchado, ser. Y tú hiciste eso por mí. Sentí un nudo en la garganta mientras la intensidad de ese momento me envolvía por completo. Jonas, no sé qué decir. Mis palabras salieron en un susurro, pero él sonrió. Una sonrisa que era a la vez amable y triste. No necesitas decir nada. Solo saber que estuviste aquí ya es suficiente. Se inclinó ligeramente hacia adelante y por un momento el mundo entero pareció reducirse al espacio reducido de esa cabina. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Pero él no hizo ningún movimiento brusco, solo tomó mi mano, sus dedos callosos envolviendo los míos con una suavidad sorprendente. Nunca quise cruzar ninguna línea, solo necesitaba que lo supieras.
Había algo en el tono de su voz que me desarmó por completo. Sabía que ese momento era más de lo que él o yo podíamos expresar. Algo dentro de mí se agitó. Una mezcla de empatía, gratitud y una vulnerabilidad que no sabía que existía. Sin darme cuenta, apreté su mano de vuelta, como si quisiera decir que entendía, aunque no supiera cómo ponerlo en palabras. Y fue en ese instante cuando no pude resistirme al corazón humilde de manos sucias y callosas por el tiempo. No pensamos en nada. El mundo se detuvo y pude ver el rostro de un hombre puro. El viaje terminó, pero dejó marcas profundas en mí. Jonas reveló un lado suyo que nunca imaginé conocer y eso cambió la forma en que lo veía. A veces la carretera no es solo un camino por recorrer, sino un viaje que forma quienes somos y cómo vemos a los demás. Hoy en día ya no estoy casada con el hijo del viejo Jonas, pero aún tengo recuerdos de esas manos sucias de grasa y tal. Vez tenga la suerte de viajar nuevamente con él y experimentar cosas nuevas. Al fin y al cabo, todos merecemos ser felices y esa es mi felicidad. Yeah.